En Conexión, la voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Comenzamos ganando un minuto. Son las 8:59. No, ya. La ganancia duró microsegundos. Ya son las 9 en punto de la mañana de este nuevo lunes, el último del mes de agosto. Hoy es lunes 26 de agosto del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana de este nuevo día, usted está sintonizando En Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es aquí donde recibo el saludo de Carlos Arteaga, Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Augusto Villasmil en Hamburgo, Hugo Boscán en Játiva, España, José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia, Henry Moreno en Atlanta, Douglas Isturiz en El Salvador, Xavier Miguel en Barcelona, España, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, Nadi Carolina en Davenport, Florida, Emilia James o James en el estado de Yaracuy, Manuel Díaz Campos, doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente desde Caracas, Patricia Martínez en Bogotá, Magali Hernández en Dublín, también en Caracas, Juan Bautista González, José de Villa en Maracaibo, Saeda Bon en Kissimmee, Florida, Mimón y Ani en Bogotá, sin perder la esperanza. El amigo Juan Acuña, el camionero, hoy está por Savannah, Georgia. Fabio Gómez está en Wilmington, Luis Hurtados en Leisure City, Florida, Gloria Herrera en Bogotá, Miguel Ángel Iglesias, Nereide Josefina, María Morales en Maracaibo, Chere Ramos Graterol, siempre tan consecuente, está en Caracas, Edgar Bravo en Madrid, Luis Aparicio en Minneapolis, lejos del shortstop, Luis Velo en Orlando, Gustavo Mora en Montevideo, Ricardo Toro en Guatire, Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut, Grecia Rosario desde la luminosa Argentina le manda cariños a Flor Alicia. Gracias a todos, pues son muchos más, pero se me puede ir el programa agradeciendo los saludos. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Esta semana estamos cerrando el mes de agosto. Es increíble. Sí, ¿verdad? señor. Ya se fue el octavo mes. Hola, Carlos. Hola, Laura. Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz comienzo de semana. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz lunes para todos. Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 26 de agosto, es el día de Santa Teresa de Jornet, San Alejandro de Bérgamo, San Anastasio Batanero, San Eleuterio de Auxerre, Santa Juana Isabel Vichier de Sage y San Maximiliano de Roma. En el calendario astrológico para el día de hoy hemos tenido el cuarto menguante a las 5:26 de la mañana con la luna en Géminis. El cuarto menguante, nos dice aquí Enrico Mariani, es el tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Y esto ocurre con la luna en Géminis, que es luna de comunicación y difusión de ideas.
ideal para todo aquel que quiera dirigirse a un público, así sea un público de más de una o dos personas o una multitud. Cuarto menguante con la luna en Géminis, Sol en Virgo y todavía Mercurio retrógrado este lunes 26 de agosto del año 2024. El programa que hemos preparado hoy, es que aquí se me fue esto. Disculpen. Hoy, 26 de agosto, es el Día Internacional contra el Dengue. Es posible que una misma persona desarrolle la enfermedad 4 veces, cada una de ellas con una variedad diferente del virus. La única forma eficaz de prevenirla es controlando las poblaciones de mosquitos transmisores, el famoso Aedes aegypti, el patas blancas. Hoy es el Día Internacional del Actor y de la Actriz. Se celebra en memoria de San Ginés de Roma, un actor del siglo III, considerado mártir por la Iglesia Católica. Felicitaciones pues a todas las actrices y actores, amigos, con los que tanto hemos trabajado a lo largo de tantos años. Es también el Día Mundial del Perro. Leo que en la actualidad existen aproximadamente 300 millones de perros en el mundo, con una gran variedad de razas y tamaños, todos muy cariñosos y dispuestos a servir a sus amos de formas inimaginables. Eso de todos muy cariñosos no es correcto, porque hay unos perros que o corre o se encarama usted o yo. En Namibia hoy es el Día de la Independencia. ¿Cuál será el gentilicio de Namibia? ¿Namibios? Felicitaciones. Y en Venezuela es el Día del Licenciado en Administración. Felicitaciones pues a todos los administradores y administradoras, nuestro administrador particular, Juan Luis. Gracias a los administradores por su gran trabajo. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Ámsterdam con la doctora Elsa Cardoso, internacionalista venezolana. Con ella vamos a analizar el contexto internacional a la fecha de hoy de la crisis venezolana, el aislamiento que va cerrándose, valga la contradicción, sobre el régimen de Nicolás Maduro. Luego iremos a Medellín, Namibio, sí, exacto, es el gentilicio. Vamos a ir a Medellín, donde se encuentra el economista José González. Con el doctor González vamos a analizar el último informe de la FED, las declaraciones de Jerome Powell, cuando afirmó que llegó el momento de ajustar las tasas de interés, y es la primera vez en mucho tiempo que parece anunciarse un recorte. Después iremos a Caracas para conversar con el periodista Edgar López. Él nos va a comentar de un estudio llevado adelante por IPIS, el Instituto Prensa y Sociedad, sobre el número impresionante de periodistas venezolanos que están en el exilio y las condiciones de los que están en territorio nacional. Luego iremos a Atlanta para conversar con Stephanie Senker. Senker es una analista política y con ella vamos a analizar la campaña electoral en Estados Unidos. Luego de la convención demócrata ya pues queda todo enfrentado, Donald Trump y Kamala Harris. Iremos después, ya para cerrar, a Newcastle, en el Reino Unido, para conversar con el doctor Santiago Vargas Domínguez. Él es doctor en astrofísica y con él vamos a comentar el lanzamiento por SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy, allí en Cabo Cañaveral, de la misión Polaris Dawn. ¿En qué consiste Polaris Dawn? Y el foro del día de hoy promete ser interesantísimo. El miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Es bueno el tener miedo? ¿Es negativo tener miedo? ¿Para qué funciona el miedo? Miles de consideraciones sobre el miedo. Y esto lo vamos a abordar con la psicóloga general sanitaria Sara Plan en Málaga
y con el psicólogo y escritor Alejandro de Barbieri en Canelones, Uruguay. Y recuerda que hoy es lunes de inmigración. Así que hoy viene la doctora María Trina Burgos aquí al programa para responder todas tus preguntas sobre inmigración. El teléfono, anótalo de una vez, 305-344-1071. Repito, este es el teléfono aquí en el estudio. 305-344-1071 para que le formules tus preguntas a María Trina Burgos. Este es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 26 de agosto del 2024. Y el 26 de agosto de 1789, en París, en el marco de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba un documento histórico, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El 26 de agosto de 1910 nació la Madre Teresa de Calcuta. Ella nació en Albania, luego se naturalizó como ciudadana de la India, fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, por eso se le conoce como la Madre Teresa de Calcuta, y en el año 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. Falleció en el año 97 a los 87 años. El 26 de agosto de 1914 en Bruselas nació Julio Cortázar. Él nació en Bruselas y vivió prácticamente toda su vida en París, pero es uno de los grandes escritores argentinos de todos los tiempos, uno de los grandes del famoso boom de la literatura latinoamericana de los años 60, el autor de Rayuela, Bestiario, Todos los Fuegos el Fuego, Segundo Round o Último Round. Un gran escritor sin lugar a dudas. El 26 de agosto de 1920 se adopta en Estados Unidos la 19ª enmienda a la Constitución, gracias a la cual las mujeres ganan el derecho al voto. El 26 de agosto de 1935 nació Geraldine Ferraro. La señora Ferraro tuvo muchos cargos, fue representante al Congreso de los Estados Unidos, fue embajadora en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando Estados Unidos formaba parte de este cuerpo, y pasa a la historia por ser la primera mujer en ser candidata a la vicepresidencia. Esto ocurrió en 1984 formando parte de del paquete donde el señor Walter Mondale era el candidato a presidente. El 26 de agosto de 1936 se hace la primera transmisión de televisión en el mundo. Lo hizo la BBC en Londres. El 26 de agosto de 1946 Estados Unidos acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional Permanente de Justicia. Jurisdicción que dejará de aceptar en 1986 cuando Estados Unidos fue demandado por Nicaragua y fue condenado a Estados Unidos por el caso nicaragüense, el famoso caso de los Contras, que involucraba al presidente Reagan. El 26 de agosto de 1974, a los 72 años, falleció Charles Lindbergh, histórico personaje, el primero que voló, hizo un vuelo transatlántico en su avioncito El Espíritu de San Luis. Eso ocurrió en 1927. Y lamentablemente pasó a la historia también, no solo por su hazaña, que duró 33 horas y media, sino por el secuestro de su hijo, llamado como él. Esto ocurrió en 1932. Nunca apareció el hijo de Lindbergh y nunca se capturaron a los responsables. Fue un gran misterio en la Venezuela de aquellos tiempos, y quedó como refrán: está más perdido que el hijo de Lindbergh. El 26 de agosto de 1978, Juan Pablo I es elegido Papa, el Papa número 263 de la Iglesia Católica. Fallecerá un mes después. Yo pensaba que había sido el Papa más breve de la historia, pero no, el Papa más breve fue Urbano VII en 1590. Duró solo 13 días. Hoy cumple 44 años Macaulay Culkin. ¿Lo recuerdan? El de Home Alone 1 y la 2. El 26 de agosto murió, de 2018, a los 91 años, murió Neil Simon, un gran dramaturgo
de Estados Unidos, de comedias ligeras, inteligentes, sumamente gratas. Barefoot in the Park, The Odd Couple, están entre las más famosas. Ha recibido más nominaciones combinadas a los premios Oscars y a los premios Tony que cualquier otro escritor. Y tuvo el mérito de tener 4 de sus obras en Broadway de manera simultánea. El 26 de agosto de 1937, es decir, hoy está cumpliendo 87 años, la gran Blanca Rosa Gil. Está cumpliendo hoy 87 años Blanca Rosa Gil, una de las grandes boleristas cubanas. Y ese bolero Hambre, ya le escucharon la letra, en su época obviamente fue prohibido. El 26 de agosto del año 1946 nació Valerie Simpson. Y el 26 de agosto de 1958 nació en Margarita Jesús Chuito Narváez. El editorial con César Miguel Rondón. El escritor margariteño Francisco Zuniaga había comparado la circunstancia del rector del Pino, rector principal del Consejo Nacional Electoral, con aquel personaje de Rafael del Junco, el personaje de la legendaria novela cubana de Félix B. Cañete, El derecho de nacer. En algún momento Rafael del Junco descubría que Albertico Limonta era su nieto y quedaba mudo. Y no hablaba, y la gente se preguntaba, ¿cuándo va a hablar don Rafael? Un buen tiempo después de mucho rating en la radio, don Rafael habló. Y el suceso fue tal que hasta Billo le compuso una guaracha. Pues el escritor Zuniaga comparaba el silencio de don Rafael del Junco con el de el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino Boscán. El rector del Pino Boscán, militante de Acción Democrática, rector de la oposición en el CNE, había permanecido ausente y en silencio hasta el día de hoy, cuando ha publicado una suerte de comunicado, en el que ha dicho: las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral del 28 de julio y de 2024, y los desafíos previos y posteriores al día de la elección que derivaron en una pérdida de confianza en la integridad del proceso y en los resultados electorales. Advirtió el rector que tras el cierre de las mesas de votación, se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas, lo que constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, comprometiendo la legitimidad del proceso en esos centros de votación. También señaló el rector que ante el desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión del código QR o QR a los data centers de los comandos y la falta de solución efectiva al presunto hackeo del que fue informado a las 9 de la noche, tomó la decisión el rector del Pino de no subir a la sala de totalizaciones y no asistir al anuncio del primer boletín. Por lo tanto, confiesa el rector, carece de evidencia para respaldar los resultados que anunció el presidente del CNE, Elvis Amoroso. Y dice textualmente en la conclusión de su comunicado: todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial señala la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados. Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirvan a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional, y que en su lugar subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados. Cita textual. Antes de publicar el comunicado, el rector del Pino le había dado unas declaraciones a Julie Turkewitz. Julie Turkewitz es la corresponsal para la región andina de The New York Times. Ella está basada en la ciudad de Bogotá.
Y las declaraciones las publica hoy The New York Times en espacio privilegiado. No hay evidencia de que Maduro ganó las elecciones, dice alto oficial del Consejo Nacional Electoral. Y aquí están entonces las declaraciones de Juan Carlos del Pino. Subrayo en las declaraciones del rector del Pino un punto, un fragmento que me llama la atención, y es donde él dice: el Consejo Nacional Electoral le ha fallado al país. Me da vergüenza y le pido perdón al pueblo venezolano, porque todo el plan que estaba supuesto de llevar adelante un proceso electoral que fuera aceptado por todos y respetado por todos no pudo ser logrado. Fueron un fiasco, en otras palabras, estas elecciones. Y el dictamen tardío, pero dictamen al fin, la confesión al fin, de Juan Carlos del Pino, el rector del Pino, viene a llevar más agua al molino de la derrota por paliza abrumadora de Nicolás Maduro frente a la candidatura del auténtico presidente electo de la República de Venezuela, Edmundo González Urrutia. A esto agréguele usted que sus aliados fundamentales del señor Maduro en la región, como pueden ser Lula y pueden ser Petro, le han dado la espalda al dictamen del pasado jueves del Tribunal Supremo de Justicia, no le dan valor ni validez e insisten, como insiste Antonio Guterres, como insiste Josep Borrell, como insiste la comunidad internacional, como insiste el pueblo venezolano, en que se muestren las actas. Son las 9:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 26 de agosto. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:26 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este lunes 26 de agosto. El Ministerio Público, la Fiscalía General en Venezuela, citó al abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, por una investigación en su contra, debido a una supuesta conspiración y otros delitos asociados a la denuncia de un fraude electoral que ha hecho el antichavismo, según Tarek William Saab. Se trata de una investigación por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Cita textual. Ahora, el doctor Edmundo González Urrutia le ha respondido al fiscal general en el día de ayer diciendo que el fiscal, cito, se ha comportado reiteradamente como un acusador político, pues condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantía de independencia y del debido proceso. Cita textual. A Nicolás Maduro, González Urrutia le dijo que es hora de que usted entienda por una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional, independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución. Fin de la cita. Esto lo dijo González Urrutia en referencia al fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que no es el órgano competente en materia electoral en Venezuela. En ese escenario, continúa González Urrutia, presentaremos nuestros ejemplares de las actas de escrutinio que dejen clara la voluntad de cambio de los venezolanos. La verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática. Fin de la cita. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela ratificó ayer domingo su absoluta lealtad y subordinación al presidente Nicolás Maduro, tras la convalidación de su victoria en las elecciones del 28 de julio por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
Hoy ratificamos nuestra absoluta lealtad y subordinación al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente Nicolás Maduro, así como al proceso bolivariano revolucionario legítimamente constituido. Así reza un mensaje compartido en Instagram del general Domingo Hernández Lares, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada. El partido opositor 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado, denunció ayer la detención de su secretario político en el estado Miranda, Luis Istúriz, de su esposa Andriuska Sánchez, cuyos paraderos la organización asegura desconocer desde el día sábado, cuando fueron aprehendidos por el régimen. A través de redes sociales, el Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela alertó también de que este domingo al menos 6 funcionarios del SEBIN ingresaron a su residencia, ubicada en una localidad cercana a Caracas, aunque no dieron detalles de este supuesto operativo en la vivienda de ambos. Exigimos el cese de la represión y la persecución en Venezuela. Responsabilizamos al régimen y sus cuerpos represores de cualquier cosa que le pueda ocurrir a Luis y a su esposa, Andriuska, dijo el Comité de 20 Venezuela en un comunicado. La periodista Carmela Luongo fue detenida en Caracas ayer por policías que allanaron su domicilio, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Foro Penal. Funcionarios del régimen confirman que está detenida y será presentada ante el Tribunal Tercero de Control con competencia en terrorismo. La Fiscalía 58 la acusaría de instigación al odio y terrorismo. 12 periodistas y trabajadores de la prensa están tras las rejas. 8 de ellos han sido detenidos luego de la elección del 28 de julio. 3 son mujeres. Una de ellas fue tomada como rehén cuando buscaba a sus padres, que son activistas políticos. La Plataforma Unitaria Democrática convocó a una protesta para el próximo miércoles a las 11 de la mañana en la avenida Francisco de Miranda de Caracas contra el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que convalida la controvertida victoria de Nicolás Maduro del 28 de julio. Los venezolanos nos encontramos nuevamente en la calle. Este 28 de agosto, en familia, con tus hijos, con tus nietos y con tu acta en la mano, ratificamos que acta mata sentencia, dice la convocatoria. Y es el 28 de agosto cuando se cumple un mes exacto de la jornada electoral. Los presidentes de Brasil y Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral en Venezuela solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables. Ambos presidentes acordaron una posición común sobre el proceso electoral tras conversaciones telefónicas mantenidas el viernes y el sábado, según la información divulgada por la presidencia del Brasil. En una declaración en nombre de la Unión Europea, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, dijo que solo se aceptarán y reconocerán resultados completos y verificables independientemente para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano. La campaña de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que ha recaudado $540 millones en el mes transcurrido desde la renuncia del presidente Joe Biden a la reelección. Añadió que es un récord para cualquier campaña de la historia y aludió al entusiasmo generado por su discurso en la convención demócrata del pasado jueves, que se ha traducido en 40 millones en menos de 3 días. En comparación, la campaña del expresidente y candidato republicano Donald Trump ha comunicado que recaudó unos $139 millones en julio y que tenía acumulados unos 327 millones al inicio de agosto. Robert F. Kennedy Jr. anunció que suspendería su campaña presidencial y devolvería a Trump y eliminaría su nombre de la boleta en los estados disputados, donde dijo: mi presencia sería un saboteador. También dijo que Trump pidió incluirme en su administración, lo que generó especulaciones de que Kennedy podría postularse para un puesto relacionado con la salud. Kennedy, un activista antivacunas, ha pedido anteriormente revisar las misiones de las agencias estadounidenses. Sin embargo, en Fox News Sunday, Robert F. Kennedy Jr.
dijo que no le prometieron un puesto en el gabinete a cambio de respaldar a Donald Trump. No ha habido compromisos. La delegación de Israel, encabezada por los jefes del Mossad y del Shin Bet, abandonó este domingo el Cairo tras una jornada de negociaciones indirectas que no ha aportado resultados ni avances para alcanzar una tregua en la franja de Gaza. Una fuente egipcia indicó que tan solo se puede alcanzar un acuerdo si Israel abandona su insistencia en mantener a sus tropas en el corredor de Filadelfia, una de las principales demandas de El Cairo, puesto que este eje separa la franja con la península egipcia del Sinaí. Sin embargo, afirmó que Israel habría aprobado de forma preliminar la presencia de empleados de la Autoridad Nacional Palestina en el cruce de Rafah, que conecta con Egipto y está cerrado desde mayo, aunque no permitiría que se izara la bandera palestina en El Paso. Y a las 9:34 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a la ciudad de Ámsterdam, donde se encuentra la doctora Elsa Cardoso, destacada internacionalista venezolana, doctora en ciencias políticas y profesora titular jubilada de la Universidad Central de Venezuela. Elsa, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. No, con el mayor gusto, César Miguel, gracias a ustedes. Elsa, nos levantamos temprano en la mañana con las declaraciones en el The New York Times del rector del Pino, diciendo, te cito el titular de primera página del Times, no hay evidencia de que Maduro ganó, dice un alto funcionario electoral venezolano. A esto agrégale la declaración conjunta el fin de semana de los presidentes Lula y Petro, diciendo que se requiere la presentación de las actas, lo cual de alguna manera pues desautoriza el dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Agrégale a ello la postura del señor Josep Borrell de la Unión Europea, el documento de los gobiernos latinoamericanos alentados básicamente por la Cancillería chilena. Hecho este inventario, ¿en qué condiciones se encuentra en este momento el señor Maduro desde el plano internacional? Mira, la tentación a decir que está aislado es muy grande, ¿no? Pero es que yo creo que está peor que lo que algunas personas conciben como el aislamiento, como una situación precaria para un gobierno. Está siendo observado y exigido de explicaciones. Está en una situación en la que la idea de Maduro, su sueño de legitimar su mandato, no hay que olvidarse que la última elección presidencial fue una elección muy cuestionada internacionalmente y dio lugar a todo aquel largo episodio de la presidencia interina. Y Maduro, pues, suponía que podía legitimar su mandato, ¿no? Como era exigido, por cierto, internacionalmente. Y no, lo que ha conseguido es deslegitimarse aún más, aún frente a, bueno, descontando los apoyos automáticos que tiene entre los regímenes autoritarios más extremos, es decir, entre los autoritarismos, pero oye, que Colombia, Brasil y hasta México, hasta López Obrador haya en sus vaivenes retóricos haya dicho que son necesarias, dónde están las actas, ¿no? Yo creo que está en una situación de tremenda presión internacional, casi que deseando que sería mejor el aislamiento y procurándolo en cierta medida, ¿sabes? Procurando el aislamiento, exagerando y haciendo mucha publicidad de todas las barbaridades que está haciendo el gobierno, reprimiendo, acallando voces, evitando que se conozca la verdad y utilizando los recursos de las instituciones del Estado de una manera descaradamente politizada, ¿no? ¿Qué gana Maduro con el aislamiento total? ¿Eso no lo convertiría ya en un paria? Bueno, ¿y qué gana un paria? Preguntaría yo, ¿no? Pero sí, tienes razón. Es decir, ¿qué gana? Porque uno suele pensar que, bueno, que son regímenes que no merecen ser parte de la comunidad internacional, que deben estar ahí, que deben ser aislados, deben ser colocados en otra casilla.
Lo que sucede es que con el tiempo la política internacional también ha cambiado y creo que el proceso actual venezolano también es bastante más complejo que lo que solían ser otros procesos de transición y de cambio y de manifestación de rechazo al régimen autoritario. Y es que aislar no siempre ayuda a la recuperación de democracia, y más bien tiende a ser un recurso para que los gobiernos se atrincheren en el asedio y busquen la manera de, pues bueno, pensemos en lejano en la geografía y en el tiempo, el historial de Corea del Norte, y más cerquita Cuba, ¿no? De manera que las herramientas a utilizar hoy en día son mucho más complejas, suponen esa mezcla entre amenaza y persuasión, o para decirlo en lenguaje coloquial, policías buenos y policías malos, pero siempre con un claro propósito, ¿no? de que sea respetada, en el caso venezolano, la voluntad así tan manifiestamente expresada en las urnas, ¿no? Elsa, ¿qué impacto podrá tener lo que ha declarado el rector del Pino? El diario The New York Times acota que la entrevista la dio desde la clandestinidad. El rector del Pino está como tantos escondido. Y esos son elementos pues que algo deben decirle a esa comunidad internacional, como la amenaza nada velada ya plenamente abierta en contra de Edmundo González Urrutia. ¿Qué puede ocurrir en la comunidad internacional a raíz de estos elementos? Sí, yo veo ahí que como nunca antes hay un coro bien internacional, bien afinado, detectando todo lo que está ocurriendo. No hay manera de ocultarlo, no hay manera de darle la espalda. Hay adicionalmente voces como la del panel de expertos de las Naciones Unidas o el del Centro Carter, la Unión Europea, la declaración de Borrell es muy importante, ¿no? Sí. Sobre digamos, dando crédito a las actas en manos de la oposición y a su digitalización. Ahora, ¿qué pueden hacer? ¿De qué se trata esto? No es simplemente romper relaciones con Maduro, declararlo fuera de regla y ya, ¿no? Yo creo que aquí es bastante más complejo. Yo creo que hay que continuar ejerciendo presión, continuar ofreciéndole salidas, pero creo que va a continuar lo uno y lo otro. Lo que no sería bueno que ocurriera, y es una parte delicada en la declaración de Brasil y Colombia, es que la presión que ejercen unos las descalifiquen los otros. Yo creo que las sanciones personales van a ser un recurso utilizado. Y es un recurso que, bueno, para empezar, tiene el valor de una amenaza. Se suele decir que la mejor sanción es la que no hay que cumplir, ¿no? Cuando la sanción es lo suficientemente fuerte, debería ejercer presión sobre quienes puede ser ejercida en Venezuela, y está estudiado que puede ser el flanco débil del gobierno, ¿no? Que son los rangos medios, los no tan favorecidos, los que tienen mucho que perder con sanciones personales, en fin. Yo creo que eso es un poco lo que se está moviendo. Y por el otro lado, también hay que mirar que es difícil hacerse, ¿cómo se dice?, de la vista gorda con la situación venezolana en la región, porque mira, oye, el tema migratorio es que ya está presionando fuertemente. El tema, y lo trato muy separadamente, el primero, desde luego, el tema de la transnacionalización del crimen, que el gobierno, el brazo largo de la represión del gobierno venezolano, eso es inaceptable. Bueno, no por casualidad las expresiones de Boric han sido pero tan claras y precisas, porque Chile ha visto las dos caras, la cara de los migrantes que sufren tanto, lo dijo él muy bien en su discurso, y por el otro, el brazo largo del crimen, que de algún modo tiene conexiones con el poder en Venezuela, ¿no? Evidente, sí. El caso del teniente Ojeda, por supuesto. Sí, señor, ese caso. Elsa, muchas gracias por atendernos en esta mañana. A ustedes. Un gran abrazo. La doctora Elsa Cardoso, destacada internacionalista venezolana desde Ámsterdam. 9:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión
9:45 de la mañana. Recuerda que hoy es lunes de inmigración y en breve tendremos con nosotros a la doctora María Trina Burgos respondiendo todas tus preguntas en materia migratoria. El teléfono aquí en el estudio es el 305-344-1071. 305-344-1071. Ese es el teléfono en el estudio para que llames a la doctora Burgos. Y el teléfono de su oficina aquí en Miami es el 305-468-0044. 305-468-0044. María Trina Burgos es una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia en temas migratorios y está licenciada para trabajar en temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. Es tu abogada venezolana de migración. 305-468-0044. 305-468-0044 de María Trina Burgos. El pasado viernes, en el simposio anual del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, allá en Wyoming, Jerome Powell, el presidente de la Reserva, dijo: ha llegado el momento. ¿Ha llegado el momento de qué? Pues todos entendieron de que la Reserva Federal reduzca las tasas de referencia desde su máximo de 2 décadas. La señal más clara hasta el momento de que los tan esperados recortes de tasas están cerca. ¿Qué tan cerca? Vamos a consultar la opinión del economista José González. En este momento se encuentra en la ciudad de Medellín, en territorio paisa. José, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buen día, César Miguel. Un placer siempre estar en el programa. Gracias. ¿Cómo interpretamos las palabras del señor Powell del día viernes? Creo que quedó claro que Powell ha claudicado finalmente y ha aceptado que las condiciones de mercado llevan a que venga un recorte en las tasas de interés. Dijo que la dirección del viaje es clara, ¿sí? Y que el tiempo y el ritmo de los cortes en las tasas dependerá de la data venidera, del cambio de las evoluciones en el perfil y de los balances de riesgo. El mercado está convencido, quedan 3 reuniones en lo que queda del año del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, está convencido al 100% que en el de septiembre viene un corte. Lo que no queda claro si son 25 puntos básicos, 0.25%, o 50 puntos básicos, y que en los 2 siguientes deberían venir otros 2 cortes, porque se espera que las tasas bajen por lo menos en 1%. ¿Qué ha llevado a que la Reserva Federal llegue a este punto? Uno, que la inflación ya está por debajo del 3%, hasta el mes pasado, 2.9%. Pero más que eso, los indicadores de empleo, que el mes pasado fueron menores de lo esperado, y esa corrección que se anunció la semana pasada de 818,000 empleos que se pensaba se habían creado y no se habían creado. Recordemos que la Reserva Federal tiene el mandato doble: combatir la inflación y promover el empleo. Y esa desaceleración en el empleo podría indicar que nos acercamos a una recesión o a una desaceleración económica, y es que la Reserva Federal tiene que actuar para evitar que eso suceda. A ver si entiendo. Uno, me llama la atención que hayas usado, José, el verbo claudicar. El señor Powell tenía fama de ser inclaudicable, ¿no? De que se mantendría firme hasta el final. Entonces ha claudicado, para utilizar tu expresión, se ha rendido porque corre el riesgo de entrar en recesión por el tema del empleo, a pesar de que controle la inflación. ¿Es así? Correcto, además porque recordemos que él, cuando hablaba de que la inflación era transitoria y se resistieron a subir las tasas hace 2 años, claudicó y la subió dramáticamente, 11 aumentos de tasas simultáneos y no dio ningún recorte desde 2022. Y ahora claudica a la inversa, por lo que él siempre ha dicho y por lo que la Fed siempre ha dicho, data driven se dice en inglés. Nosotros vamos a tomar decisiones liderados por la data. Y la data le está indicando, de nuevo, todos los bancos centrales del norte global tienen una sola misión, que es combatir la inflación. La Reserva Federal, por razones singulares, tiene 2. Entonces siempre está en un conflicto entre corto la inflación o promuevo el empleo vía las tasas de interés. Y la data le está diciendo que nos estamos acercando a una desaceleración económica.
que no necesariamente podría ser una recesión, pero que se puede sentir como tal por el nivel de consumo que tenemos en Estados Unidos. El consumo está como desacelerándose, las delincuencias, es decir, los pagos de tarjetas de crédito atrasados más de 30 días están aumentando y el empleo, que es la clave, ya no se está generando. Entonces su claudicación es, ok, aquí hay que recortar las tasas. El riesgo es, y también podría revertir la trayectoria, y si corta las tasas y la inflación regresa. ¿Sí? En ese caso va a tener que hacer magia y ver qué hace y qué señales envía al mercado, porque el mercado espera que se recorten las tasas en 3 sesiones seguidas y que acaso sigan bajando. ¿Y qué pasa si vuelven a subir? Por eso él dice, vamos a ir decidiendo en el camino. Vamos a ir, no sé, pero con la seriedad del señor Powell, eso me suena a aquel personaje legendario de la telenovela Por estas calles, Eudomar Santos, como vaya viniendo, vamos viendo, algo así. Correcto. Sí, pero siempre muy fijado en la data. Ahora, él sabe, debe saber, los banqueros centrales siempre hablan críticamente, porque no pueden mandar señales muy claras al mercado. Y ya lo dijeron que los mercados de acciones son un punto de data en las decisiones que toman. Ellos no toman decisiones basadas si la bolsa sube o baja, porque además la bolsa sube o baja cada día más o menos como quiere. Y ahí va a ser claro, si va en una dirección y sucede lo que sucedió con los 11 aumentos, probablemente las tasas bajen ese 1% que el mercado espera. Recordemos que estamos entre 5.25 y 5.5, que es relativamente alto en términos históricos relativos. Baje ese 1, un medio punto sería una indicación, para que entiendas el mercado además, César Miguel, si bajas un cuarto de punto estamos bien, si bajas medio punto puede ser muy dramático, el mercado se asusta, no aplaude porque dice, aquí hay algo serio, ¿sí? Si el doctor utiliza una medicina muy severa, uno se asusta, pero si yo me siento más o menos bien, ¿por qué me están medicando? Aquí va a suceder lo mismo. Y va a tener que ser muy cauto en ese manejo de las tasas en lo que queda del año. Pero lo cierto es que la reacción inmediata de los operadores es que Powell ha sido exitoso en desacelerar la inflación sin desacelerar la economía. En lo que llaman el Goldilocks escenario, el de recitos de oro, ni muy caliente ni muy frío, sino la temperatura correcta. Queda clarísimo que los mercados son cobardes e hipocondríacos. Correcto, el dinero es cobarde, siempre, sí, juega lo seguro. José, muchas gracias. No hay que sorprenderse por tal cosa. Muchas gracias por atendernos hoy. Un placer siempre. José González, economista, hoy en la ciudad de Medellín, allá en Colombia. 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, Rusia desató, hoy lunes un bombardeo masivo de aviones no tripulados y misiles en toda Ucrania, dirigido a la infraestructura energética. Se informó que al menos 3 personas murieron y se informaron cortes de energía en todo el país. El bombardeo comenzó alrededor de la medianoche y continuó hasta después del amanecer, en lo que parecía ser el mayor ataque de Rusia contra Ucrania en semanas. El primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, pidió a los aliados de Ucrania que proporcionen a Kiev armas de largo alcance y permiso para usarlas contra objetivos dentro de Rusia. Cito: para detener el bárbaro bombardeo de las ciudades ucranianas es necesario destruir el lugar desde donde se lanzan los misiles rusos. Contamos con el apoyo de nuestros aliados y definitivamente haremos que Rusia pague. Pero el riesgo es muy alto, César. Muy alto de que esto se siga extendiendo y extendiendo. Sí, señor. Gracias, Flor Alicia. La represión en Venezuela crece de manera dramática. La represión contra los periodistas crece de manera dramática. El fin de semana ha sido detenida junto con su hijo, porque aquí no hay contemplaciones, Carmela Longo. El hijo fue liberado. El hijo, me dice Flor Alicia, fue liberado. Pero Carmela está presa. Carmela Longo se ha dedicado toda su vida a la prensa de farándula, ¿verdad? A hablar de las telenovelas, de los artistas, los cantantes. Y no ha abandonado esa fuente en toda su larga carrera. ¿Por qué una periodista de farándula termina presa acusada de terrorismo? Lo que nos quiere decir que ya esto se ha extralimitado de una manera terrible y dramática, el tema represivo.
Cito el caso de Carmela porque recién se ha publicado el Instituto Prensa y Sociedad IPIS, capítulo Venezuela, un informe de periodistas en el exilio. Y según ese informe, el 63,68% de los periodistas emigraron entre el 2016 y el 2020. Pero la migración no ha cesado hasta este año 2024. ¿Por qué? ¿Qué dice ese estudio? Vamos a Caracas, allí está uno de los periodistas que trabajó en el informe, como lo es Edgar López. Edgar, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola César Miguel, muy buenos días, gracias a ti por la invitación. A ver, ¿qué nos dice este estudio? ¿Cuándo lo realizaron, Edgar? Este estudio lo realizamos lo emprendimos hace aproximadamente 6 meses y digamos la motivación principal es que en 2024 se cumplen 40 años de la Declaración de Cartagena, que incluya una definición ampliada de personas refugiadas, y ha habido un debate muy vigoroso a nivel mundial y a nivel regional sobre el refugio y el periodismo en el exilio. Sin embargo, notábamos que Venezuela, a pesar de tener la diáspora más grande, por lo menos en las Américas, no tenía suficiente presencia o la presencia que amerita la situación de éxodo masivo que caracteriza a Venezuela en ese debate. Entonces decidimos acopiar y sistematizar información para empezar a caracterizar esa diáspora de la prensa venezolana, porque creemos que el exilio es un nuevo componente de una identidad gremial, así como la identidad, la venezolanidad está asignada por el desplazamiento forzado. La profesión venezolana, creemos, está asignada también por el desplazamiento forzado. ¿Qué significa que haya un oficio en particular con un alto nivel de exilio? ¿Qué ocurre para los medios en Venezuela? Por más que haya un silencio impuesto desde el monopolio gubernamental, ¿qué pasa con este oficio? ¿Se gradúan los muchachos de periodistas para irse exilados de una? ¿Qué significa esto, Edgar? 85% de las personas con quienes conversamos, con quienes establecimos contacto, señalan que las restricciones para el ejercicio del periodismo en Venezuela fueron determinantes en su decisión de emigrar. Y hablamos de decisión entre comillas porque este desplazamiento forzado de personas periodistas a veces se hace de manera intempestiva, sin suficiente tiempo para planificar, lo cual aumenta los niveles de riesgo no solamente en el lugar, en el país de acogida, cuando se trata de desplazamiento internacional, sino también en el tránsito. Ya conocemos lo difícil que es llegar al destino que las personas venezolanas se propongan, y ahí está la razón de fondo en el caso de las personas periodistas. Ya desde Naciones Unidas, con un informe de la relatora especial para la libertad de opinión y expresión, Irene Caen, en junio se había señalado que, digamos, los déficits democráticos empezaban a configurar a estados expulsores cuando se trata del ejercicio periodístico. Entonces, básicamente, las razones para migrar señaladas por las personas que nosotros consultamos nos lleva al telón de fondo, que es la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Hay en el país una violación sistemática y generalizada de derechos humanos, y en el caso de los periodistas, eso tiene una expresión muy concreta con estas restricciones para el ejercicio del periodismo. Los periodistas, las periodistas, somos defensores y defensoras de derechos humanos, y eso nos coloca en la línea de fuego
en muchas ocasiones. Entonces, esta indagación sobre las razones para migrar era determinante en este estudio porque en definitiva se trata de protección, César Miguel. Se trata de ver de qué manera se articulan voluntades de los estados de origen, difícil en el caso de Venezuela, tránsito y destino, y de las sociedades civiles de esos países para atender de manera diferenciada las necesidades de protección que tienen los y las periodistas venezolanos y venezolanas en el exilio. Porque ya está claro desde hace 20 años que por un estándar fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la prensa requiere una protección especial a propósito de la función social que nosotros realizamos y los riesgos en particular que corremos por, digamos, esta actividad contralora de los sectores de poder. Ya. Esta situación me temo, Edgar, va a incrementarse en estos días que corren, ¿no? Digamos, no nos gustaría hacer pronósticos, más bien, y menos pronósticos desalentadores. Creemos que en esta coyuntura de hostilidad generalizada, que no es nueva, repito, pero que sin dudas cada vez es mayor, a los periodistas nos corresponde, digamos, ser y hacer un ejercicio responsable de la profesión. Y la primera responsabilidad es protegernos. Proteger nuestra vida, nuestra integridad personal, nuestra libertad. Y ahí están las razones de fondo para emigrar. Yo creo que es necesario seguir acopiando y sistematizando esta información para hablar sobre hechos, ¿no? Sobre hechos concretos que hablan de una precariedad laboral generalizada para los periodistas, las periodistas que están en esa situación de exilio. Una de las cosas que nos propusimos con este estudio es arrojar luces sobre lo que entendemos como periodistas en el exilio, y llegamos a una definición que dice algo como esto: son periodistas venezolanos y venezolanas en el exilio aquellas personas comunicadoras sociales de oficio que se han visto obligadas a huir al extranjero. El término huida es clave en función de lo que establece la Declaración de Cartagena, que repito, digamos, motiva el debate sobre el refugio y el exilio en todo el mundo a propósito de los 40 años de la Declaración de Cartagena. Entonces, estos periodistas, estas periodistas se han visto obligadas a huir en el extranjero por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país, la cual se manifiesta en una violación generalizada y sistemática de los derechos humanos, y particularmente en el caso de los periodistas y las periodistas, en restricciones para el ejercicio de la profesión en Venezuela derivadas de la persecución a la prensa independiente. Hay un dato, digamos, que sí es, digamos, una alerta roja, que 60% de las personas que están en el exterior, las personas periodistas que están en el exterior, no están ejerciendo la profesión. Entonces, eso indica una pérdida para el periodismo venezolano. Edgar, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Edgar López, periodista especializado en derechos humanos, de los que elaboró este informe de IPIS. 15 una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy. El miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Es bueno tener miedo? ¿Es malo tener miedo? ¿Para qué sirve el miedo? ¿Qué ocurre con una persona que no tenga miedo? ¿Se ha de controlar el miedo? En fin, da miedo hacer tantas preguntas sobre el miedo. Ese es nuestro foro en el día de hoy. En Canelones, Uruguay, está el psicólogo, escritor y conferencista Alejandro de Barbieri. Alejandro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César y Sara. Un gustazo compartir con ustedes esta conversación. Y al otro lado del océano, en la ciudad de Málaga, está la psicóloga general sanitaria Sara Plan. Sara, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hola, César Miguel. Hola, Alejandro. ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Qué es el miedo, Alejandro?
Bueno, el miedo son muchos miedos, como tú decías, da miedo hablar de miedo. Es una emoción, ¿no? Como otras. No hay que tenerle miedo al miedo porque los miedos tienen varias funciones. Una función es, por ejemplo, la adaptativa, que es la que nos permite, ¿no? Frente a una situación de peligro, reaccionar y que todo nuestro sistema cognitivo, si viene un auto, corrernos, nos protege. En la pandemia hubo mucho miedo, si ustedes se acuerdan, y a veces se decía que no había que tener miedo. No, era muy normal tener miedo porque era protector para las reacciones que tenemos que tener. Tiene una función social también el miedo, que es comunicarle a los demás cómo me siento, ¿no? Cómo estoy. Pero es una emoción como otras, no hay que huir del miedo o controlar el miedo, como tú muy bien preguntabas, sino darnos cuenta, ver qué emociones nos despierta, y también una diferencia fundamental que tenemos los seres humanos, que son las emociones y los sentimientos. El miedo es una emoción primaria, la compartimos con los animales, ¿no? Pero los sentimientos ya es cuando uno dura más en el tiempo y perdura más en el tiempo un sentimiento. A ver, Sara, ¿es necesario tener miedo? ¿Es bueno no tener miedo? Pues como decía Alejandro, el miedo es una emoción primaria, entonces el miedo está en nosotros. El problema surge cuando esos miedos se quedan en nosotros y al final cuando no hay algo racional, no hay algo que nos esté dando ese miedo realmente, ese miedo no es real, es irracional, que llevamos los psicólogos, es cuando nos puede dar problemas de fobia, problemas de ansiedad, bloqueos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando se cronifica, por así decirlo, es cuando ese miedo puede ser un problema. A ver, el miedo, una persona en particular puede tener algún tipo de miedos, o como lo ha definido Sara, puede caer en algún tipo de fobias. Pero cuando hay una situación global, colectiva, por ejemplo, una dictadura gobierna a través del miedo, ¿no? El mecanismo represivo y eso. ¿Cómo funciona ese tipo de miedo? Te pregunto, Alejandro. Bueno, vamos a contextualizar, como tú estás haciendo, César. Las emociones básicas primarias son, como comparto lo que dice la colega, ¿no? La tristeza, el miedo, la alegría, la sorpresa, la ira y el asco, que las películas Intensamente se han hecho célebres por manejar esto, ¿no? Como dentro de nosotros mismos, ¿no? Todavía no vi la segunda, que dicen que es hermosa, sobre la adolescencia, todavía no la vi, pero todas esas emociones nos tienen a nosotros. Cuando aparece una fobia, le llamamos un miedo patológico. Entonces, estoy pensando la respuesta contigo porque no sabía que me ibas a preguntar. Eso es súper importante. Cuando uno está en una situación donde se utiliza el miedo como un control, bueno, me imagino que debe ser muy, muy difícil porque se normaliza una situación de pánico, se normaliza. Entonces, de repente la gente, ¿no? Sale a la calle, te pueden poner preso si pensás esto, si decís lo otro, o si estás en una manifestación. Bueno, me imagino que debe ser horrible acostumbrarse a esa situación que afecta las emociones, la salud mental. Puede uno, obviamente alimentarse mal, dormir mal, reaccionar mal, actuar mal con mi familia o en la propia sociedad, porque normalicé ya algo que no es normal, ¿no? Sara, Alejandro en su primera respuesta nos dio un ejemplo práctico, físico. Viene un auto a toda velocidad, nos da miedo y brincamos, ¿verdad? Nos apartamos de su camino. Ese miedo nos hace reaccionar. Muy bien, ahí hay un riesgo físico evidente. Pero puede haber un riesgo psicológico. Puede haber, ¿cómo funcionan esos miedos a nivel psicológico? ¿Cuál sería el equivalente al brinco que doy cuando el auto viene en mi contra? De hecho, el miedo que es más psicológico, como tú dices, es el que más daño nos hace, el que más sufrir nos hace. ¿Por qué? Porque ahí están interviniendo las distorsiones cognitivas, que son patrones de pensamiento que son irracionales, que vienen cuando ese miedo, cuando ese peligro no es real. ¿Cuáles son las que más solemos tener los seres humanos? Pues, por ejemplo, el catastrofismo, que es que cuando imaginamos el peor escenario posible y que pensamos que ese va a pasar sí o sí, es decir, no cuestionamos ese pensamiento, sino que pensamos que directamente el peor escenario es el que va a ocurrir, ¿no? También el pensamiento polarizado, es decir, ver las situaciones en extremos, es todo blanco o negro, sin matices. Todo eso va aumentando, nos lleva a tener unas percepciones exageradas y que ese miedo vaya cobrando fuerza. Por lo tanto, nos bloquea.
Alejandro, Claro. sí, adelante, por favor, Alejandro. Permiso, César. Sí, adelante. Completando lo que dice la colega, me acuerdo de un español que es un genio, Emilio Duró. Emilio Duró pone el ejemplo de los leones y las gacelas, ¿no? O sea, el león va frente a la manada de gacelas, caza una, y una vez que caza una y la empieza a comer, las otras que no fueron cazadas se quedan lo más tranquilas ahí cerca. Dicen, ah, qué bien, ya está comiendo. En cambio, nosotros los seres humanos tenemos estas percepciones, esta mente, este juicio mental que hacemos, ¿no? Que es lo que nos puede enfermar, que es, y si se quedaron con hambre, y si ahora vienen por mí, me quieren a mí de postre. Ajá. Entonces, esa mente hace que yo siga corriendo, aunque la situación de peligro Ya objetivamente ya pasó. Entonces, ahí puede estar el ejemplo que tú decías, que decíamos del auto, ya pasó, pero de repente yo vengo a mi casa, me explico, estoy mal, entonces no agarro el auto, no cojo el auto, dicen en España, no tomo el auto, no sé cómo le dicen ustedes ahí, o sea, porque quedé perseguido de que quizás me pasa lo mismo. Entonces ya algo que fue puntual y que el miedo me ayudó para evitar un peligro, ahora ya le digo a mi señora, no quiero manejar por un mes. Entonces eso me inhabilita mi trabajo, me inhabilita ayudar a mis hijas, ya quedo con un miedo más patológico, ¿no? No ocurrió el incidente, pero quedé igual traumatizado, ¿verdad? Claro. Hay un dolor psicológico, no hay un daño, porque yo no estoy ya enfrentándome contra el auto, pero hay un dolor psicológico que yo lo traigo en mi presente, porque quedé con ese miedo, lo traigo y me paraliza. Los actores, las actrices, recién vi una conferencia a Miley Cyrus preciosa que le dan un premio, y dice, siempre salimos al escenario con miedo. El tema es que salimos igual, y una vez que está cantando, ya se siente mejor, ¿no? O sea que el tema no es salir sin miedo. En la pandemia decíamos lo mismo, salí con miedo, no esperes a que no tengas miedo para salir, porque el miedo te va a ayudar a tener el tapabocas, a usar un protocolo, pero también si la angustia me desborda, ahí puedo tener que consultar porque ya tengo un problema un poquito más grave, digamos. ¿Qué ocurre, Sara, cuando no se tiene miedo? Y ya que estás en Málaga, en tierra andaluza, te traigo una anécdota que se le atribuía a un legendario matador de toros, a Joselito. Le preguntaban si él no tenía miedo, le decía, no, yo siempre estoy muerto de miedo. Si yo no tuviera miedo, yo sería un temerario. No tendría valor lo que hago. ¿Qué ocurre cuando una persona no tiene miedo? Que como decíamos y como dice Alejandro, el miedo es protector. El miedo nos ayuda a la supervivencia. Entonces, si lo analizamos, si no tenemos ese miedo, si no aparece ese miedo en nosotros, ¿qué puede pasar? Pues que empezamos a tomar conductas temerarias, como dice este torero, ¿no? Tan famoso. Empezamos a hacer cosas que, si no tienen ese componente de miedo, son peligrosos para nuestra vida y para la vida de todo el resto de personas que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, vas por la calle, tienes que conducir, retomando el ejemplo del auto, del coche, sí. Tienes que conducir si no tienes miedo a tu propia seguridad y la seguridad del resto de personas, pues entonces como un loco, no tienes en cuenta ni tu vida ni la del resto de personas. Por eso el miedo es importante también tenerlo, es protector para nuestra supervivencia. Y por ejemplo, sí. Permiso, César, cuando hablamos con adolescentes que van a conducir o jóvenes y les decimos no tomen alcohol, a veces le decimos, pero no se le puede inculcar miedo a los adolescentes. No es inculcar, es justamente un factor protector, porque si tú consumís alcohol vas a tener más riesgo de tener un accidente porque las percepciones, todo eso. Entonces eso es lo que a veces los papás les da miedo, hablar con los hijos justamente de factores que son protectores, ¿no? Déjame llevarte de nuevo, Alejandro, al terreno político. Sí. En la circunstancia que se está viviendo en Venezuela particularmente, el régimen dictatorial está acentuando el miedo. La represión ha crecido de una manera inmensa. Y, sin embargo, las manifestaciones han seguido siendo multitudinarias. Aun cuando la gente corre el riesgo de que le quiten el teléfono celular a ver si tiene algún mensaje, entre comillas, subversivo o el mero hecho de estar en la calle. Y leí una consigna que me resultó muy interesante y quería traerla a un foro como este. La persona decía, tu poder sobre mí estaba en el miedo, pero ya no te tengo miedo, soy libre. Me gustaría tu interpretación al respecto, por favor. No, primero, desde Uruguay, en épocas de dictadura, cuando hubo acá también, sí. Querida Venezuela supo acoger
a uruguayos por exilios políticos o exilios económicos, pero sobre todo exilio político, todo el amor del mundo para lo que ustedes están viviendo y qué importante que es. Acá hay muchos venezolanos, hay más de 20.000 venezolanos en Uruguay. Uruguay, recuerden que es un país chico, en América Latina somos 3,5 millones. Tenemos más de 20.000 venezolanos que han venido buscando libertad, buscando trabajar, ¿no? Buscando poder vivir en paz, que es la victoria de la democracia. Cuando en la democracia dicen quién gana las elecciones, la que gana es la paz. Esto es de Simón Pérez, ¿no? Dice, no hay ganadores en la democracia, el único ganador es la paz, o sea, poder convivir con los que piensan distinto. Así que esa consigna que tú me traes me emociona mucho porque es hasta qué punto uno está dispuesto a dar su vida por la libertad de otros, que a veces no, el riesgo que uno corre cuando está en una situación así de peligro como eso que tú comentas, que no tengo miedo, entonces me la juego, porque quizás en el camino me pueden apresar o quizás morir, pero lo hago por un valor mayor, ¿no? Que es el valor de la libertad. Y eso habla de lo que es el ser humano, ¿no? Que también tiene la trascendencia y ojalá estas manifestaciones realmente tengan incidencia y no sea una más de la que tantas veces estamos acostumbrados, ¿no? Al final todo el mundo para la casa, no hay más manifestaciones, ninguno de nosotros gobernadores del mundo nos escandalizamos cuando ya pasaron las elecciones y el mundo gira tan rápido que ya después a nadie le importa, y eso es muy triste porque nos vamos perdiendo la sensibilidad de lo que pasa con nuestros hermanos latinos. El tiempo se nos vino encima, así que te voy a dejar la palabra de conclusión, Sara. A propósito del miedo, me ha quedado una primera impresión de que el miedo no solo es útil, sino necesario, pero me gustaría oírte ya de manera conclusiva. Pues como tú dices, César Miguel, el miedo es útil, es necesario en la medida de lo posible, que no nos bloquee nuestras decisiones. Es importante que, como decía antes Alejandro, aunque tengamos miedo, lo hagamos con miedo. Cuando tenemos que enfrentarnos a cosas que nos resultan incómodas o en manifestaciones, como estamos hablando en el panorama político ahora mismo, que lo hagamos con miedo, pero que no dejemos de hacerlo. Muchísimas gracias, Sara. Sara, sí, adelante, Alejandro. No, que me imagino que con esa consigna, sumo lo que dice la colega, pero también la consigna que tú dijiste, César, me imagino que también el régimen debe tener miedo a los hombres y mujeres que no tienen miedo. Evidente. Muchísimas gracias, Alejandro de Barbieri, psicólogo, escritor y conferencista en Canelones, Uruguay. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Y en la bella ciudad de Málaga, Sara Plan, psicóloga general sanitaria. Gracias, Sara. Muchísimas gracias, un beso. Gracias. Un gusto, hasta luego. Una pequeña pausa y al regreso, recuerda, lunes de inmigración con María Trina Burgos. Anota de una vez el teléfono para tus preguntas. 305-344-1071. Repito, 305-344-1071. Estamos ya a apenas 71 días para las elecciones aquí en los Estados Unidos. Y ya oficialmente hay candidatos. La señora Kamala Harris con Tim Walz por el Partido Demócrata, el señor Donald Trump con J.D. Vance por el Partido Republicano. En este momento las informaciones van a cuánto dinero han recolectado por parte y, por supuesto, a cómo se asoman las encuestas. ¿Qué puede ocurrir en estos 71 días restantes? ¿Qué tenemos en este momento? Vamos a la ciudad de Atlanta, donde está la analista política Stephanie Seininger. Stephanie, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César. Gracias. ¿Cómo ves, Stephanie, el panorama a 71 días de la fecha electoral? Bueno, sí, ya está cerca noviembre y es muy importante la pregunta de quién va a ser presidente. Pero sí, han hecho encuestas desde que Kamala Harris anunció su candidatura, que dicen que sí está como 7 puntos arriba, pero para mí eso es un poquito de luna de miel, porque siempre cuando lanzan su candidatura hay un poquito de más entusiasmo, pero para mí lo que no hemos visto es que ha tenido entrevistas con reporteros y creo que no, mucha de la comunidad hispana
no conoce mucho a Kamala Harris y no conoce a lo que quiere hacer de presidente. Pero también están un poquito, no creo que les encanta a Donald Trump tanto porque dicen que tal vez es un poquito brusco. Entonces, más que el partido o más que votar por la persona, creo que la política económica va a ser el asunto más importante para los americanos y especialmente para la comunidad hispana. Cuando aludes a la luna de miel, lamentablemente las lunas de miel no duran lo que uno desearía, siempre terminan siendo cortas. Entiendo entonces que esa luna de miel con la señora Harris puede evaporarse antes de llegar a la fecha electoral. ¿Eso es lo que está señalando? Pues yo digo que sí, pero lo que necesitamos ver es que si va a tener entrevistas con reporteros o si va a hablar más de lo que quiere hacer su administración. Y creo que lo más que espera, se van a estar poniendo nerviosas las personas porque no van a saber qué va a hacer su administración o cómo va a arreglar la economía, cómo va a arreglar inflación. Entonces yo creo que estamos viendo que dice lo que quiere hacer, pero necesitamos ver cómo lo va a hacer para tener esa confianza y ahorita no lo veo. ¿Y te compras el señalamiento del señor Trump de que ella es comunista? Pues sí, mira, ella y Tim Walz han aludido a que tienen una plataforma que es más a la izquierda, que es comunista, tienen un poquito de socialista metido ahí. Entonces creo que eso está asustando a unas personas y yo digo también que es importante ver que el Trump, él ha señalizado que quiere meter a otros puntos de vista. Por RFK es independiente, también ha dicho que quiere tal vez usar a Tulsi Gabbard, a Elon Musk, y ellos son independientes. Tulsi Gabbard era demócrata, entonces estamos viendo que Kamala Harris y Tim Walz no quieren incluir a otros puntos de vista, pero el Donald Trump y su campaña sí sí quieren hacer eso. Y este apoyo del señor Kennedy, ¿qué tanto puede ser en beneficio de Donald Trump? Pues yo digo que estábamos viendo que tenía 5 puntos, 10 puntos, 14 puntos de porcentaje de la vota. Entonces, creo que eso sí se puede convertir en un apoyo positivo a favor a Trump. Y han hecho unas encuestas ya que dicen que especialmente en los estados indecisos como Arizona, Georgia, Wisconsin, Pennsylvania, sí puede tener hasta 1 o 2 puntos de positivo a favor a Trump, porque ya como vimos en 2020, el Biden solo en unos estados solo ganó por unos miles de votos, entonces sí puede tener impacto. Ya. Stephanie, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias, César. Stephanie Saenker es analista política y nos habló desde Atlanta a las 10:29, a las 10:30 de la mañana. Acaba de cambiar el reloj. Te recuerdo este número, 305-344-1071. Toma nota, 305-344-1071. Ese es el teléfono aquí en el estudio para que le formules tus preguntas a la doctora María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración, que ya está aquí en el estudio. Buenos días, María Trina, bienvenida. Buenos días, César Miguel, un placer como siempre. ¿Cómo estás, María Trina? Muy bien, muy bien. ¿Qué noticia nos traes de entrada mientras entra la primera llamada por el 305-344-1071? Bueno, ya se inició la semana pasada el Parole in Place desde el lunes 19. Lo que hemos visto que es una aplicación amigable, se tiene que hacer inexorablemente online, no se puede hacer en papel, tiene que ser en línea, electrónicamente, tiene un costo de $580 y está bien como blindada, como dicen las personas, para que no se cometa fraude. Están pidiendo pues la identificación de la persona que llena la planilla, el preparador, su teléfono, su dirección, todo.
Y bueno, la idea para evitar que pase pues el fraude que ocurrió con el parol humanitario. ¿Y qué se va a lograr con este parol? ¿Cómo es el nombre? Parol in place. Parol in place. Sí, el parol in place ya existe para los militares, para las familias de militares que han entrado ilegal y les han podido pues entonces dar este parol, que es como una admisión. Entonces, este parol se ha extendido a todas aquellas personas, aunque no estén casadas con militares, que entraron ilegales, tienen más de 10 años en el país y están casados con ciudadanas americanas. Entonces, les va a dar un parol, les va a dar como una admisión, luego van a poder obtener el permiso de trabajo y luego van a poder aplicar la residencia. Por cierto, César, que ya comenzaron las demandas, sobre todo en los estados republicanos, en contra de este proceso. Y por supuesto se está buscando paralizar el proceso, pero no se logró paralizar, sino que... ¿Y por qué las demandas? Las demandas porque dice que el Ejecutivo no puede hacer ese tipo de proceso, que hay que hacerlo a través del Congreso, y pues todos estos estados republicanos siempre han estado en contra de cualquier decisión ejecutiva en materia migratoria, pero eso siempre va a las cortes, pues. Ya. Les recuerdo el número, 305-344-1071, 305-344-1071, y tenemos la primera llamada, María Trina Yolismar desde Chicago. Yolismar, muy buenos días. Muy buen día, César Miguel, gracias por el espacio. A ti, ¿qué le preguntas a la doctora Burgos? Buen día, doctora Burgos. Yo le quería consultar sobre mi situación personal. Cuando llegamos al país, mi pareja y yo, cada uno introdujo su caso de asilo por separado. En el transcurso de mientras se daba esto de la entrevista y todo esto, nos casamos. Mi actual esposo, él fue primero a su cita, su caso fue aprobado. Luego fui yo, mi caso quedó como pendiente, no me dieron como veredicto o sentencia en la cita de la entrevista. Luego, él introdujo su documentación para obtener la residencia, se le fue aprobada y yo luego continúo esperando mi resultado de mi caso de asilo. Consultamos para saber qué posibilidades había de que yo pudiera obtener la residencia por estar casada con él. Solo nos han comentado diferentes abogados que, nos han dado diferentes opciones, pero realmente tenemos mucha duda en cuanto a cuáles son los pasos que tenemos que hacer, si yo tengo que como limpiar mi condición de asilo en espera. Sí. También tengo TPS aprobado. Ok, Yolismar, buenos días. Sí, bueno, un poco larga la explicación, vamos a ver si la entendí, no la voy a repetir, pero ustedes tuvieron casos de asilo separados. De todas maneras, si estabas casada antes de la persona te puede agregar, el esposo o esposa te puede agregar al asilo, no sé si lo hizo, para que tú entraras al asilo que aprobaron, no después de la aprobación, tiene que haber sido antes para que tú te beneficiaras de ese asilo. Entonces, por eso que más o menos, sí te aconsejo que consultar privadamente, pero para que tú te beneficies sería de esa manera. Entonces, si él ya es residente y es tu esposo, te puede hacer la petición I-130 y entonces, o esperar, como tienes TPS, también estás tranquila, no te van a deportar, estás protegida, esperar que él se haga ciudadano, porque el asilo, la residencia te la dan 1 año retroactiva, o sea que sería 4 años realmente lo que tiene que esperar en vez de 5. Entonces esa sería una solución también buena, que puedes esperar que se haga ciudadano tranquilamente. Pero sí puede haberse pasado ese lapso o ese momento de haber presentado el asilo junto con tu esposo o haberte añadido. Eso es un proceso que se hace, ¿ok? No sé si te ayudé más o menos o te enredé más. Vamos a ver. Yolismar. Gracias, Yolismar. 305-344-1071. 305-344-1071. Raquel en Atlanta. Raquel, buenos días. Buenos días, César Miguel. Buenos días, doctora Burgos. ¿Qué le preguntas? Le pregunto que
nosotros estamos próximos a que mi hija va a cumplir 21 años. Nosotros ingresamos con visa, vamos a poder hacer el ajuste de estatus por ciudadana, ¿verdad? Cuando ella cumpla los 21. Y nosotros, una pequeña compañía, nosotros estamos independientes económicamente, digamos, estable, pero pregunté o he estado investigando y dicen que necesitamos, aun cuando nosotros nos podamos mantener por nuestra propia cuenta, necesitamos un sponsor. Entonces quería verificar esa información, si nosotros aún manteniéndonos financieramente estable, necesitamos de un sponsor, porque mi hija lo que va a tener es 21 años. Ok, Raquel, muy buenos días para ti, entendida la pregunta. Bueno, fíjate que sí, y felicitaciones pues porque tiene su propia empresa, pero lamentándolo mucho, el I-864, que es el affidavit que se llama, de soporte, ella necesita llenarlo, aunque no califique, ella lo va a firmar, tu hija. Por ejemplo, como tiene 21 años, a lo mejor no gana lo suficiente o no trabaja, sino que es estudiante, depende. Pero entonces sí necesitas lo que se llama el co-sponsor. El co-sponsor tiene que ser residente o ciudadano americano, y puede ser familia, puede ser amigos. Yo sé que no gusta mucho pedir el favor, pero para que entiendan a la persona que le digas, no es que esa persona no va a ser un fiador. Mucha gente le da miedo que si tú no pagas tus deudas o que si tú no pagas tus tarjetas de crédito van a ir en contra tuya. No, esa persona no es una fianza como la entendemos nosotros. Es que tú no puedes pedir ayuda del gobierno. Entonces, esas ayudas del gobierno son, por ejemplo, las estampillas de comida. Sí. Hay que ser extremadamente pobre para pedir eso, ¿no? Y yo sé que tú no lo vas a hacer, pero sí trata de conseguir un co-sponsor, como te digo, puede ser familia o algún amigo, compadre, que sea residente o ciudadano. Y así entonces sales de eso, pues. Muy bien. Sí, sí. Tengo aquí a Susana. A ver, tú tienes allí a... Sí, hay una persona en el canal de YouTube que está haciendo una pregunta para ti, María Trina, y dice... Se llama Gustavo León. En el caso de los estudiantes graduados en Estados Unidos y con TPS, ¿pueden solicitar la residencia con este programa? Ok, el programa, no sé cuál es el programa. Tienen TPS y están con la visa de estudiantes. Entendido, no. Hay unas nuevas, se está hablando de una nueva legislación en relación a los estudiantes graduados en universidades americanas. Eso lo leí recientemente, pero no es un proceso de residencia como tal todavía, ¿ok? Entonces sigue con el TPS, pero sí, si pueden salir esta legislación y se hace realidad, pues sí van a poder hacerlo, pero no está vigente en estos momentos, ¿ok? Están esos rumores y han sido, pues, ha salido en las noticias que estos muchachos graduados en universidades van a tener la posibilidad de ir a la residencia, pero no está vigente todavía, Gustavo, ¿ok? Les recuerdo el teléfono 305-344-1071 aquí en el estudio. Susana en Miami. Buenos días, Susana. Buenos días, doctora Burgos. Un placer saludarla. Mire, mi pregunta es muy sencilla. Mi mamá me solicitó hace ya un año y medio para la residencia. Yo quiero solo preguntar, con esta solicitud andando, ¿yo puedo salir de los Estados Unidos y regresar o salir y quedarme fuera hasta que salga la residencia? Ok, Susana, muy buenos días para ti. Bueno, no sé la categoría que está, pero me imagino que ella es ciudadana y la petición demora un poco, ¿no? Tú puedes salir del país, pero que no tiene nada que ver la petición que está andando. Normalmente las peticiones son para hacerlas en proceso consular, es decir, fuera de los Estados Unidos. Si tú estás aquí como turista, te tienes que ir, obviamente, y esperar entonces tu residencia afuera. Si estás aquí, por ejemplo, con TPS, que no lo sé, tienes que salir con un permiso de viaje que se llama parol para el TPS y para que vuelvas a entrar. Pero la decisión, como te digo, de no regresar es tuya. Si tú sales sin el parol, no puedes volver a Estados Unidos. Si estás ahorita en otro estatus, sí tienes que salir porque se te va a vencer. Pero ese proceso de petición de tu mamá continúa caminando, ¿ok? Y todavía le falta porque es un año apenas lo que ha pasado. ¿Okay? Ya. Y tenemos ya nuestra última pregunta. William Davis aquí en Florida. William, buenos días. ¿Qué tal? Buen día a todos. Sí, adelante. La pregunta que tengo es la siguiente. Yo tengo una hija concebida después de mi matrimonio, pero antes de mi ciudadanía. La niña tiene 12 años, no vive aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir para yo
darle la ciudadanía. ¿Cómo es el tema para llegar a ese término? Ok, William, en primer lugar, bueno, muy buenos días para ti. Para tú transmitirle la ciudadanía a tu hija, tiene que vivir contigo. O sea, tiene que estar entre la guardia y custodia contigo. O sea, tú la llevas al colegio, vivir contigo, la llevas al médico, todo eso. Esa es la manera en que transmites la ciudadanía. Si ella vive fuera de los Estados Unidos, no le puedes transmitir la ciudadanía a menos que tienes que hacerle la petición I-130, ella se hace residente y se va a venir a vivir a Estados Unidos. Si entra antes de los 18, sí se hace ciudadana americana porque viene a vivir contigo. Ese sería el procedimiento. Pero automáticamente, porque ya tú seas ciudadano y ella sea menor de 18, no le transmite la ciudadanía. Esa es la norma específica, es muy exigente, donde dice que los hijos tienen que vivir con los padres, o cualquiera que sea ciudadano, ¿ok? Muy bien. Les he dado el teléfono de la doctora Burgos en el estudio, pero el teléfono de su oficina es el 305-468-0044. 305-468-0044. En Venezuela, el 58-212-771-3040. Repito, 58, que es el código de Venezuela, 212, el código de Caracas, 771-3040. En la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram, Mariatrina Burgos. Ahí estamos. Mariatrina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Feliz semana para todos. Gracias, todos. César Miguel, y a este equipo maravilloso que tienes aquí. Gracias por venir a visitarnos en estos maravillosos lunes de inmigración. 10:42, una pequeña pausa, y al regreso nos vamos al espacio exterior. Esta noche a las 9 es Goy con Goiceder Azúa desde Madrid. Y recuerda, ella tiene un especial desde Santander. Y después, al terminar Goiceder, a las 10 de la noche, una nueva emisión del show de George Harris. Un nuevo episodio de George Harris a las 10 de la noche. Estoy hablando, por supuesto, de TVV. Próxima madrugada, es decir, en la madrugada de este 27 de agosto, va a despegar desde Cabo Cañaveral, allí en el Centro Espacial Kennedy, aquí en la península de la Florida, la misión Polaris Dawn. Amanecer, aurora polar, sería la traducción. Pero, ¿qué es esta misión Polaris Dawn? Vamos hasta Newcastle, allá en el Reino Unido, donde está el doctor Santiago Vargas Domínguez. El doctor Vargas Domínguez es doctor en astrofísica y profesor asociado del Observatorio Astronómico Nacional en Colombia. Santiago, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Con mucho gusto, muy buenos días, César. ¿Qué tal todo? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué es esta misión Polaris Dawn? Bueno, esta es una misión que va a ser sorprendente porque tiene gran expectativa. Va a ser la primera misión comercial que haga una actividad extravehicular. Eso quiere decir que va a ser la primera vez que personas del común van a poder flotar en el espacio y estar durante un tiempo de varias horas haciendo una actividad extravehicular. Pero además, por primera vez en más de 50 años, vamos a estar a una distancia alejados de la Tierra que nunca antes habíamos alcanzado desde las misiones Apolo. Entonces, estos astronautas, 4 astronautas en concreto, van a estar a más de 1000 kilómetros de distancia, y eso es un hito porque además es la primera misión comercial que es capaz de lograrlo. Así que hay mucha expectativa de lo que va a ser la primera de 3 misiones que vienen ahora con ese nombre, Polaris Dawn, en donde hay un multimillonario que está detrás de la idea y obviamente apoyado por SpaceX, que es la compañía que ahora está pues llevando muchísimas noticias a los medios de comunicación por todo lo que está haciendo en torno a la exploración espacial. Hay una mujer entre el equipo de astronautas, Sarah Gillis. Sí, de hecho hay 2, porque son 2 mujeres que trabajan de hecho para la compañía SpaceX y que van a estar pues en parte de logística. Ellas tienen mucha experiencia con SpaceX y recordemos que la misión va a lanzarse en un cohete Falcon 9 y en una cápsula que se llama Dragon, y ellas pues son las que más saben del tema de cómo funciona y cómo operar esta cápsula. Entonces son 2 mujeres y 2 hombres
los que van a estar a cargo de esta misión que, como ya dije antes, va a romper varios récords de exploración espacial, siendo la primera misión comercial que se aleje de la Tierra más de 1.000 kilómetros y que haga una actividad extravehicular, y esto va a ser durante los próximos 5 días. ¿Cuánto tiempo estarán fuera flotando en el espacio, como dices? Bueno, esa es una parte de la misión. La misión tiene 40 experimentos, pero uno de los experimentos es justamente abrir la cápsula, que los 4 astronautas estén expuestos al vacío y al espacio exterior. Esto nunca se ha hecho antes. El récord es de 3 astronautas que han estado fuera en el espacio flotando, pues van a ser 4, pero de esos 4, 2 van a estar afuera, o sea, van a hacer actividades mucho más afuera esos son un par de horas. Entonces no es mucho tiempo, pero va a ser un hito en la exploración del espacio. Recordemos que estas actividades de exploración fuera del entorno de la nave pues tienen un riesgo mayor porque los astronautas están expuestos al ambiente mucho más inclemente fuera de la protección de la nave, y eso va a ser parte de lo que se quiere experimentar. Ya, ¿qué nos dices del traje que van a usar? Entiendo que haya una innovación en eso, Santiago. Sí, el traje también es desarrollado, diseñado por SpaceX. De hecho, hace apenas un par de meses conocimos el diseño de ese traje. Es un traje que va a tener ciertas particularidades porque va a permitir que los astronautas se muevan mucho más fácilmente. Recordemos que el traje pues tiene que proteger al astronauta, pudiéramos decir que es una nave per se, y eso pues tiene que hacerse de una manera que facilite el movimiento de los astronautas y que los proteja de ese entorno de alta radiación. Y por eso pues va a ser también una prueba, ¿no? Este traje no se ha probado antes en condiciones del espacio, aunque pues los diseños se han hecho experimentalmente en laboratorios. Parece pues que todo va a salir muy bien, pero va a marcar una revolución también en los trajes que se usen de aquí en adelante para la exploración del espacio. Santiago, me impactó, me quedó rebotando aquí en la cabeza tu frase de los astronautas fuera de la nave están sometidos a la inclemencia. Yo recuerdo cuando en los 60 y 70 se hicieron las caminatas, las llamaban así en ese entonces, caminatas en el espacio. Había no sé si fue una película de estas de James Bond, donde el enemigo cual fuera, Spectre supongo, cortaba el cable y el astronauta quedaba flotando por la eternidad en el vacío del espacio. Cuando tú dices la inclemencia, ¿de qué estás hablando, Santiago? Bueno, estamos hablando de que el espacio es el último lugar al cual un ser humano realmente quisiera ir si tenemos en cuenta las condiciones del espacio. La temperatura puede oscilar entre menos 120 y 100 grados Celsius. La radiación espacial es supremamente intensa porque no tenemos una atmósfera que nos proteja. Eso quiere decir que la radiación del Sol y las partículas que vienen del Sol llegan con muchísima potencia. Y otra de las condiciones es que tenemos falta de presión, es decir, los trajes tienen que estar presurizados porque de otra manera los astronautas explotarían. Aquí en la Tierra la atmósfera ejerce una presión sobre nosotros y nos mantiene con la forma que tenemos en nuestro cuerpo. Si nos vamos al espacio, el cuerpo trata de expandirse y de estallar. Entonces los trajes son naves espaciales que tienen que asegurar temperatura, tienen que cubrir y proteger de la radiación, tienen que tener una presión interna que simule la presión atmosférica, y eso es todo un desafío. ¿Cuándo se espera que regresen a la Tierra? No les vaya a pasar los de estos astronautas que ya todavía tienen 6 meses, más de 6 meses allá en el espacio exterior. Así es. Bueno, pues se espera que el 1 de septiembre ya regresen a la Tierra y que se puedan recuperar toda la información de estos 40 experimentos que se van a llevar a cabo. La mayoría de estos experimentos van justamente dirigidos hacia el comportamiento del cuerpo humano en un entorno extremo, en un entorno difícil. Y por eso entonces es un paso importantísimo para lo que viene después, que es las siguientes 2 misiones. Hay una misión que ya se anunció, que es la tercera de estas misiones Polaris, en donde se espera utilizar la nueva nave de SpaceX, que es la Starship. La Starship es esta gran apuesta que tiene SpaceX para llevar seres humanos a la Luna. Entonces, esto es un paso importantísimo en la exploración comercial o por empresas privadas del espacio. Santiago, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy.
Bueno, esperemos que todo salga muy bien y que tengamos muchas más noticias de estas misiones que cada día están llamando mucho la atención porque están rompiendo récords y están marcando hitos en la nueva exploración espacial. Así Muchas será. gracias. Santiago Vargas Domínguez es doctor en astrofísica. Nos habló desde Newcastle, allá en el Reino Unido. Y la astronauta Sarah Gillis apenas tiene 30 años. Apenas. César, ¿Sí? realmente yo toda la vida siempre soñé con ser astronauta, pero después de todo lo que acaba de explicar el señor, de que el cuerpo se expande y uno hace un esfuerzo por adelgazar y que además puedes explotar en el espacio y que la temperatura y el sol, honestamente, se me quitaron la gana. 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Ya para cerrar, Flor Alicia, antes de que estalles en el espacio exterior, ¿qué tenemos? Bueno, César, el director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, fue arrestado en París por acusaciones de que su plataforma no frenó los usos ilegales de la aplicación como el tráfico de drogas y el terrorismo. El multimillonario, nacido en Rusia de 39 años, huyó de ese país en el año 2014 después de enfrentar presiones de Moscú por no reprimir las voces de la oposición en su otra plataforma de redes sociales. Ha sido apoyado, por supuesto, por Elon Musk, que dice que hay que mantener el tema de la libertad de expresión en las redes, pero wow, o sea, cuando se trata de incitar al tráfico de drogas y al terrorismo, ¿qué tanto vale la libertad de expresión? Hay que preguntarse eso. Gracias, Flor Alicia. 10:55. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.